Señores y señores, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Licenciado, buenas noches. Licenciado, licenciado. Para mañana. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeritos. Un gusto poderles saludar. De una vez más, reitero la cordial bienvenida al desarrollo de la presente clase. Correspondientes al área de ciencias sociales, bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos Buenas el noches, desarrollo. licenciado. Rafael, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Iniciamos el desarrollo de las actividades y como es de costumbre, No estoy hablando, no se metan a hablar. si me ayudan apagando los micrófonos, por favor, que se les está oyendo las conversas privadas. Entonces, como les había mencionado, iniciamos el desarrollo de las actividades presentando como es de costumbre el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales en la unidad número 8, América Latina, hasta los años 50 del siglo pasado. Y vamos a ver el tema número 2, que corresponde a los inicios del siglo, la Revolución Mexicana y también el populismo. Vamos a ver en qué consiste, cuáles son las características, dónde nació cuál es la ideología política en relación a ese tema. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea, a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que está remarcado de amarillo dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. La primera dice, menciona qué es el populismo. La siguiente actividad dice, menciona por qué se dice que Ecuador es fundador de la Organización de Naciones Unidas, ONU en sus siglas. La tercera dice cuál fue la evolución del socialismo latinoamericano. Y por último tenemos así a inicios del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios. Menciona cuáles fueron estos cambios. Tienen que ir describiendo cada uno de los cambios que se desarrollaron en América Latina durante el siglo XX. Eso tienen como actividades, tienen 4 pequeñas actividades, preguntas, cuestiones que ustedes tienen que dar respuesta, una respuesta contundente. Por favor, les ruego que me tengan un poquito de paciencia, pero obviamente al regresar de este periodo de vacaciones, que me faciliten alguna actividad más de parte de administración de las TICs, y yo inmediatamente estaré ya calificando todas las actividades correspondientes a las 2 unidades que están pendientes. Yo estoy un poco preocupado justamente porque necesito calificar todas las tareas y tenerles a ustedes al día cómo están en los avances. Por favor, ustedes en un poco de los deberes que he podido calificar de la unidad número 7 especialmente, me he podido dar cuenta que muchos de los compañeros siguen presentando unos deberes bastante deprimentes, unos deberes en los cuales prácticamente qué es lo que hace el estudiante, solo se limita a copiar las preguntas y a poner una línea de respuesta, y eso no es así. Deben haber visto, creo que de una de las materias ya está revisado, parece que ciencias naturales, que los revisé. Vuelvo y repito, los estudiantes que tienen menos de 6 tienen la obligación de repetir esa tarea, y si no lo hicieren se quedarían con la nota que han obtenido, y obviamente nos estaríamos viendo en supletorios. Recuerden que ustedes son quienes construyen el avance de en sus materias. Es que por favor, yo no puedo calificar, no tengo de dónde calificar, no tengo de dónde ayudarles cuando ustedes presentan deberes bastante débiles, bastante insuficientes en relación al desarrollo académico. Ustedes tienen toda la información en este documento que se encuentra en su aula virtual. Ustedes prácticamente, nosotros estamos en la unidad número 8. Eso quiere decir que hemos avanzado ya 8 meses. Y por lo tanto, ustedes ya deben de saber cómo ustedes tienen que presentar. Y yo sé que son personas que trabajan, son personas que se esfuerzan, pero ese mismo esfuerzo, la misma inversión que ustedes están haciendo en la institución educativa, tiene que verse reflejado, tienen que impulsarles a que ustedes hagan bien las cosas. No necesito que me presenten como alguien se había ido a quejar ya alguna vez.
que habían dicho que el licenciado quiere que le presente perfecto. Yo no necesito perfecto, pero obviamente o dentro de la formación académica nos orientamos a que ustedes hagan perfecto. Poco a poco eso no lo van a hacer de la noche a la mañana, pero sí es necesario que ustedes se orienten hacia hacer las cosas bien, las cosas excelentes, porque de eso se trata la educación. Si nosotros vamos a hacer las cosas a mitades, vamos a hacer como nos salga, obviamente no estamos avanzando en nada. Eso como una reflexión para cada uno de ustedes. Y ya saben ustedes a los que les toca, no a todos, a los que les toca. Entonces ustedes verán, hay tareas que tienen 10, tareas que tienen 9, tareas que tienen 8, tareas que tienen 7 y tareas que son inferiores a 7. Así que por favor, ustedes saben, ustedes están más como nadie, están revisando su plataforma, su aula virtual, vayan revisando, vayan analizando y también vayan haciendo conciencia de qué es lo que estoy haciendo. Yo sé que están en un colegio virtual, que están en un colegio a distancia, pero el hecho que están en un colegio a distancia todavía les impulsa que ustedes tienen que hacer mejor las cosas por el hecho de que ustedes son prácticamente quienes construyen también su propio conocimiento y ya son personas adultas. Entonces, eso como recomendación y también como un pequeño alón de orejas para que ustedes sigan revisando y sigan viendo qué es lo que están haciendo y dónde están fallando. Entonces, eso en esta parte. Entonces, ustedes ya tienen aquí, les he explicado cuáles son los puntos relacionados a la tarea. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas y símbolos. La rotulación ya saben es obligatorio tal cual se presenta en el documento. Eso tienen que hacerlo. Las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con todos los requerimientos y al final de la rúbrica tenemos una información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 8 con el tema Inicios del siglo, la Revolución Mexicana y el populismo correspondientes a la semana 2 del 25 de marzo del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 25 de marzo, la fecha límite de entregas es el 30 de abril. Tienen un tiempo bastante cómodo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2024. Tienen un tiempo bastante cómodo para poder desarrollar esta pequeña actividad. Una vez que se les ha determinado cómo es lo que tienen que hacer o qué es lo que tienen que hacer en función de la presente actividad, vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a iniciar obviamente presentando el tema América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. Vamos a ver qué es lo que cómo se ha venido desarrollando en función del desarrollo económico, el desarrollo potencial en cuanto a las exportaciones y a las importaciones que ha presentado nuestro continente, especialmente el continente sudamericano, lo que es el continente latinoamericano, que es lo que estamos constituidos por diversos países y cada uno obviamente por su ubicación geográfica cada uno presenta una diversidad en cuanto a productos. Y nosotros ya habíamos visto en clases anteriores, habíamos visto ya una línea de tiempo, cómo los diferentes países de América Latina se fueron incorporando periódicamente al mercado internacional a través de las exportaciones de productos que obviamente tenían muchos de ellos en el subsuelo de cada uno de los países. Y vamos a ver los inicios del siglo. A inicios del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios. Los países se habían insertado definitivamente en el sistema mundial y estaban dedicados a producir y exportar materias primas, esto es, alimentos y metales, y a importar manufacturas de los países industrializados que hicieron fuertes inversiones en minas, ferrocarriles, transporte y comunicación en todo el continente latinoamericano, especialmente en Argentina y en Brasil. También las deudas de los países crecieron, como es el caso también del Ecuador, la famosa deuda externa. De este modo se volvieron más dependientes del sistema capitalista mundial. Dicho de otra manera, los Estados Unidos buscó la forma, la estructura, las estrategias económicas, financieras, de que todos los países latinoamericanos, a través de una deuda injusta como es la deuda externa, obviamente tenernos al 100% sometidos. Obviamente, por eso es que no les conviene
que ingresen otras estructuras sociales, otros movimientos en los cuales obviamente les van a ellos desplazando de todo el dominio que tienen en los diferentes países latinoamericanos. Estados Unidos, en ese sentido, continuó su política panamericanista, entre comillas, y consolidó su influencia en el continente. En la guerra con España en el año 1898 le quitó Puerto Rico, intervino en la independencia de Cuba y mantuvo una presencia determinante en ese país. En los años siguientes, los norteamericanos realizaron actos de intervención y aventuras militares en América Latina, como la ocupación de Nicaragua. Las relaciones entre los países latinoamericanos, en cambio, disminuyeron y en algunos casos se reactivaron disputas territoriales y recelos regionales. En este caso, en esta última parte, cuando hablamos de disputas territoriales, obviamente recordemos que nosotros tuvimos, obviamente por no estar totalmente definidos desde un inicio, nuestro país obviamente tuvo diversas dificultades en relación con nuestros vecinos sureños, el Perú, y también con Colombia, pero el fuerte, el enfrentamiento más intenso se dio con los vecinos, con nuestro vecino país, Perú. Obviamente que nos cercenó bastante territorio, nosotros cedimos bastante territorio, pero se alcanzó la paz, y que eso fue lo fundamental. Bajo el predominio de los exportadores aliados al capital extranjero, en los países latinoamericanos se dieron cambios sociales notables, entre ellos el desarrollo de grupos populares que cuestionaban el poder de las oligarquías. A inicios del siglo habían comenzado a crearse asociaciones obreras y sindicatos. Avanzaron las reformas de corte liberal y surgieron nuevas posturas políticas como el radicalismo dentro de estos procesos de evolución política que también se dieron en el continente sudamericano. En uno de esos eventos, una de esas características fundamentales que marcó el hito de independencia en América Latina es la Revolución Mexicana. Luego de la larga dictadura de Porfirio Díaz, en la segunda, tercera y década del siglo XX, se dio en México un proceso de movilización social en el que los campesinos se levantaron en reclamos por tierras y reformas políticas y sociales. Fue una larga etapa en la cual los grupos oligárquicos enfrentaron la insurgencia de grupos populares y medios. La Revolución Mexicana sacudió a ese país y tuvo gran influencia en todo el continente, de manera especial en los movimientos agrarios e iniciales organizaciones sociales que se iban formando, que iban creciendo. Se levantaron poderosos ejércitos regionales. El más radical líder de la revolución fue Emiliano Zapata y el más popular Pancho Villa, que muchos de ustedes habrán escuchado y habrán visto en las famosas películas mexicanas de antaño que tenemos en el cine clásico mexicano. En los años 30, la revolución llegó a su fin y se consolidó en el poder el Partido Revolucionario Industrial, en sus siglas PRI, que gobernó ininterrumpidamente México hasta finales del siglo. En cuanto al socialismo, vamos a iniciar, hemos visto toda la fase en cuanto a la expansión, en cuanto a al control político que dio el capitalismo, pero vamos a ver la expansión del socialismo también en toda Latinoamérica. Recordemos que después de finalizar la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, se consolidaron dos grupos o dos frentes que obviamente empezaron a controlar determinados sectores a nivel mundial. Uno es el capitalismo, especialmente liderado por los Estados Unidos, el capitalismo de Occidente, y también tenemos el socialismo o el comunismo representado en un inicio por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero posteriormente, una vez que se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pasó a formar lo que hoy es Rusia. Con el crecimiento de los trabajadores, prácticamente el fuerte del socialismo es esta parte. Los trabajadores y todos los abusos que se dieron por parte de las empresas, por parte durante este proceso de desarrollo industrial, pues muchos, la mayoría de las personas estaban inmersas en los procesos laborales, pero la mayoría eran
explotadas, pues no se les cancelaba, no se les pagaba realmente los haberes como se debía hacerlo, no había un aseguramiento, el trabajo era paupérrimo, la calidad del trabajo, el lugar de la sanidad, los aspectos sanitarios también eran totalmente malos, por eso muchos de los trabajadores contraían diferentes enfermedades y morían en los puestos de trabajo. Pero para tratar de equilibrar ese proceso nace el socialismo. Con el crecimiento, como les había dicho, de los trabajadores y de las clases medias, surgieron en América Latina ideas y movimientos de izquierda que propugnaban la justicia social y la revolución. Entre inicios del siglo y los años 30, se fundaron partidos socialistas en toda la región. En la mayoría de países de izquierda socialista tuvo mucha influencia en la agitación social, en la cultura y en la educación de toda la población. Se destacaron muchos ideólogos, entre ellos el peruano José Carlos Mariátegui. La izquierda fue apoyada desde el exterior por movimientos comunistas cuyo centro era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue así como aparecieron dos tendencias. Por un lado, los partidos socialistas que mantuvieron principios revolucionarios asentados en la historia y la identidad de los países, sin depender de organismos externos, y los partidos comunistas vinculados a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a la organización internacional dirigida por Stalin. Entonces aquí ya prácticamente se fueron un poco también dividiendo en cuanto a los partidos socialistas nacionales y también los partidos socialistas que estaban obviamente dirigidos desde el exterior, desde la Unión, desde la URSS. De este proceso obviamente se asienta con más fuerza, se asienta lo que es el proceso de evolución industrial. El proceso de evolución industrial, así como fue bueno, así como fue positivo, también fue negativo. Vuelvo y repito. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, la mayoría de los pocos empresarios, prácticamente eran quienes controlaban determinados grupos pequeños, grupos minoritarios eran quienes controlaban la mayoría de los capitales, quienes estaban desarrollados en la industria. Y concomitante a la industria no solo fue la idea de crear las fábricas, de estructurar fábricas, sino también fue anexos otros aspectos, tales como el financiero, representado por los bancos, el comercio, tanto interno como externo, y se crearon determinados monopolios, donde solo ellos obviamente tenían el control del mercado, tanto para comprar como para vender. Los cambios económicos y el crecimiento de la población crearon en América Latina la necesidad de producir en los propios países ciertos bienes de consumo amplio. Aparecieron fábricas de textiles y de alimentos. La crisis de 1929 impactó a las economías latinoamericanas y redujo la demanda de sus exportaciones, pero al mismo tiempo dio la oportunidad para que se crearan centros de producción de bienes manufacturados. Con la Segunda Guerra Mundial, los países europeos y Estados Unidos exportaron solo una parte limitada de su producción. Así se desarrolló la producción local de manufacturas, implementos metálicos, telas, vestidos, entre otros productos. De este modo, la industrialización se extendió en varios países, especialmente en Argentina, Brasil y Colombia. Se aplicó lo que se llamó el modelo económico de sustitución de las importaciones. ¿Por qué el modelo económico de sustitución de las importaciones? Porque la mayoría de estos países, especialmente los tres países que fueron el eje fundamental de la evolución industrial, Argentina, Brasil y Colombia, ya no compraban los productos manufacturados desde el extranjero, sino que al implementar fábricas, estos países producían la materia prima y ellos mismos los transformaban tanto para el consumo interno como para las exportaciones. Los países con apoyo de los gobiernos priorizaban la producción de manufacturas para los mercados nacionales. En vez de importarlas de Estados Unidos o Europa, a esa tendencia se la denominó desarrollismo. Entonces, obviamente, le dieron un término ya comercial y por eso obviamente se lo determinó como desarrollismo a todo este proceso de evolución industrial. Con el crecimiento de la industria manufacturera aumentaron también los trabajadores industriales
Ellos juntos a los de los ferrocarriles y otros servicios públicos formaron un grupo social muy dinámico. La moderna clase obrera latinoamericana, menos numerosa que otros trabajadores como los campesinos, logró gran influencia debido a su organización. En todos los países surgieron o se robustecieron sindicatos, uniones y organizaciones obreras. Se dieron varias huelgas en reclamo de mejores condiciones de vida y se emitieron leyes de regulación del trabajo y protección de los derechos laborales. Empiezan a hacer ya todo el andamiaje en función de la ley laboral, igual que nosotros tenemos en nuestro país, y obviamente que protege los derechos no solamente del trabajador, sino también de su familia. A tener un trabajo digno, un trabajo justo, un salario justo, equitativo en relación al desempeño de sus funciones y otras características más que se encuentran establecidos en los objetivos de la Ley Orgánica del Trabajador. Una vez que hemos visto este tema, pasamos al siguiente y vamos a ver Ecuador, fundador de la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué se le considera al Ecuador, pese a ser un país, uno de los países pequeños en cuanto a su territorio, sudamericano, un país sudamericano fundador de una organización que se encuentra a nivel mundial, que obviamente promueve la paz a nivel de todas las naciones, como es la ONU? Vamos a ver cuál es el historial y por qué se lo considera al Ecuador como fundador de esta organización. Nuestro país fue uno de los 51 países que fundaron la Organización de Naciones Unidas, en sus siglas ONU. De esta manera, el Ecuador dio un testimonio de su vocación por la unidad de los pueblos y la búsqueda de la paz en el mundo entero. El nuestro es un país pequeño que sabe que su fuerza no son las armas o el gran poder económico, por ello se apega a los principios de respeto entre los estados, la solución pacífica de conflictos y el apoyo mutuo para el desarrollo económico y social. Cuando se fundó la Organización de Naciones Unidas, los países de América Latina tenían gran peso, pues eran un bloque mayor de un tercio de los miembros. Con el tiempo han ingresado muchos países más y la presencia latinoamericana hoy en día ha disminuido o es menor, pero sigue siendo importante en el desarrollo y toma de decisiones importantes en relación a conflictos que surgen a nivel de diversos territorios, y obviamente que la Organización de Naciones Unidas obviamente está presente para tratar de solucionarlos de forma pacífica. ¿Dónde se encuentra la sede de la Organización de Naciones Unidas? La sede de la Organización de Naciones Unidas se encuentra ubicada en Nueva York. Ahí se encuentra ubicado la sede principal y desde ahí se maneja todo el estrato en cuanto al funcionamiento de la parte administrativa y jurídica de esta organización. Dentro de toda esta evolución política, también podemos mencionar el populismo como una forma, obviamente, de apoyo hacia el capitalismo. El capitalismo no siempre fue uno de los modelos más significativos dentro de la administración de un Estado. Tuvo su resquebrajamiento y para poderlo sostener, para poderlo estructurar y mantener en el poder, obviamente se creó este proceso del populismo. En medio de la agitación y la protesta social surgieron también otros movimientos políticos en América Latina. Los partidos y organizaciones populistas alcanzaron gran presencia en varios países y llegaron incluso al gobierno, como fue el caso del peronista o justicialismo en Argentina, donde Juan Perón fue mandatario entre los años 40 y 50, aunque llegó al poder mucho después. Ya desde los años 30, el APRA del Perú, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, fue un movimiento populista muy poderoso e influyente en toda Latinoamérica. Los populistas impulsaron propuestas desarrollistas como la industrialización para sustituir las importaciones, el robustecimiento del Estado y también un apoyo fuerte a los grupos capitalistas privados. Obviamente, esta parte justamente no es la más adecuada para la mayoría de la población, especialmente para el pueblo en general, el pueblo que no tiene un trabajo fijo, que no tiene un sueldo fijo. Entonces, prácticamente el populismo, ¿a dónde estaba dirigido? Siempre a apoyar al capitalismo y especialmente a los capitales privados, a las empresas privadas y a los modelos de privatización del Estado.
Esas son las características en cuanto a estos temas que nosotros hemos ido viendo, hemos ido analizando dentro de este tema. Pero vamos a ver qué es esta parte, vamos a ver un poquito más, ojalá el tiempo nos permita, vamos a ver qué es el populismo, cuáles son sus características y qué es lo que nos ha permitido o han aportado al desarrollo de la humanidad también, porque no todo es positivo, pero tampoco no todo es negativo. Vamos a ver el populismo y vamos a analizar la conceptualización misma del populismo. ¿Qué es el populismo? El populismo es una forma de gobierno con un fuerte liderazgo de un sujeto carismático, con propuestas de igualdad social y movilización popular. Es importante señalar la simplificación dicotómica y el claro predominio de los argumentos emocionales sobre los racionales. Eso quiere decir que se manejan un léxico bastante promovedor, un léxico que incita a las masas, obviamente, pero obviamente esto tiene un carácter no fundamental, pues está prácticamente reemplaza al razonamiento, reemplaza a las ideas racionales. El término populismo se usa en muchos casos de forma peyorativa. En sí mismo no implica que el régimen pertenece a la derecha o pertenece a la izquierda. Eso quiere decir que de cierta manera no tienen un frente común, sino que describe otros aspectos como la falta de planificación económica. Los gobiernos populistas pueden tener proyectos políticos de cualquier índole cuando los gobiernos latinoamericanos toman medidas sociales destinadas a ganarse la simpatía de la población, se los tilda de populistas. Una de las críticas del populismo señala el carácter universalizador de términos. Esa es una de las partes negativas. En cuanto a la historia del populismo, es correcto decir que el populismo surgió durante el siglo XIX, simultáneamente en el territorio ruso y también en el territorio estadounidense. A lo largo de la historia, tanto los sectores comunistas como los socialistas han llamado populistas a los gobiernos de países que no pretenden derribar del capitalismo, sino que eran funcionales a ese sistema económico. Prácticamente no tienen una orientación política definida, sino que obviamente ellos se inclinan de acuerdo a sus intereses. Algunas prácticas usuales del populismo tienen que ver con sostener una actitud crítica hacia los Estados Unidos y con planificar la economía bajo el modelo keynesiano, que hemos de ver un poco más adelante, que eso se refiere este proceso. Estos gobiernos también han pretendido que los sectores populares detenten la totalidad del poder como una cara enemiga de las clases cómodas que tienen intereses opuestos a la clase trabajadora. Los regímenes populistas han fomentado la cultura autóctona para rechazar el imperialismo, sin necesariamente reformar el nacionalismo. Algunos ejemplos de estos regímenes fueron el agrarismo mexicano, el populismo estadounidense, los carbonarios italianos y el cantonalismo español. Eso son parte de la evolución y las aplicaciones que tuvo este proceso político en cuanto a su formación. Si bien los gobiernos de estas características han intentado mantener las relaciones frías con los Estados Unidos, en ese país también han existido presidentes que implementaron prácticas populistas, como por ejemplo Roosevelt y también Kennedy. En algunos diarios españoles se ha llegado a tildar a Obama también de populista, pero este calificativo resultó controversial, pues obviamente las características de Obama obviamente también tenía una parte no solamente directo hacia el capitalismo, sino también hacia la ayuda social y por ende también tenía determinadas características en función del socialismo. Entonces aquí nosotros podemos ver parte de la evolución, parte de la historia también en cuanto a la formación del capitalismo y también hemos visto en relación a este tema el concepto, por qué por qué se le denomina populismo. Una vez que se les ha explicado este tema, ustedes tienen todo el material necesario para que ustedes puedan desarrollar su tarea. Les deseo suerte. Llegamos ya a la parte final de esta hora de clase. Les deseo suerte en sus actividades y nos estamos viendo en la siguiente hora correspondientes a inglés. Señoras y señores, nos vemos en la siguiente hora.